Buenas tardes, mi nombre es Lady Joana Ortiz y soy estudiante de la Universidad del Quindío. Actualmente me encuentro cursando el tercer semestre de Ciencias de la Información, Documentación, Archivística y Bibliotecología. Este espacio es para hablarles precisamente de una actividad que nos puso el profesor Luis Carreño para la asignatura de Gestión Documental. En este momento, ¿cuál es la idea? Plantearles a ustedes una serie de conceptos, decirles a ustedes dónde también pueden indagar y conocer más sobre ellos y hablarles un poco de la normatividad que enfoca estos conceptos. Entonces, iniciemos. ¿Cuál sería el primer paso? Textualmente les voy a informar cuáles son esas partes en que el profesor nos dijo que hiciéramos el trabajo. Y ya si ustedes quieren como indagar más, recuerden por favor que lo pueden realizar a través del Archivo General de la Nación y especialmente en el Acuerdo 027 del 2006. Entonces, ¿cuál es mi idea? Hablarles inicialmente por pregunta y ya empiezo como a explicarles en qué consiste cada una. ¿Cuál sería esta primera pregunta que nos dice para este trabajo? Sería, ¿qué es la organización documental? Todos estos temas están enfocados, valga la redundancia, a la gestión documental y sobre todo a la organización, a la clasificación y a todos estos temas que nos conciernen a nosotros como futuros archivistas. Entonces, inicialmente, ¿cuál es? ¿Qué es la organización documental? La organización documental es un término que está orientado a la clasificación, a la ordenación y a la descripción de toda la parte de los documentos de una entidad, una institución, una compañía. Ustedes recuerden por favor que pueden también ver como mejor explicados estos conceptos en el Acuerdo 027 del 2006. Procedo con qué es clasificación documental. Esta clasificación documental es una fase del proceso de organización documental. ¿Por qué una fase? Porque hace parte de toda la organización documental. ¿Cómo? Este se enfoca a identificar las agrupaciones documentales. Me refiero a series, fondo, asuntos y las secciones. Reitero nuevamente en orden: fondo, sección, serie y asuntos. Continúo. Procedo con la siguiente pregunta, que es, ¿qué es un cuadro de clasificación documental? En sí, un cuadro de clasificación es un esquema que se refleja en una jerarquización, pero ¿a través de qué? De una entidad. Nosotros, para elaborar un cuadro de clasificación tenemos que tener una serie de elementos, también una serie de tipos que nos ayudan a mirar si en la empresa se requiere o no se requiere este tipo de cuadro de clasificación. Según la necesidad lo podemos elaborar. Entonces, para esto, ¿qué tengo que tener en cuenta? En los cuadros de clasificación documental serían los tipos. Estos tipos, digamos que son enfocados dependiendo en las necesidades de la empresa. Entonces, inicio fundamentalmente con los elementos que hacen parte de estos cuadros, como cuáles serían la historia institucional. Para yo poder elaborar un cuadro de clasificación, lo hago a través de una historia institucional. Yo tengo que conocer esa misión, esa visión, esos objetivos, todo lo que influye desde el nacimiento de esta empresa y en cómo ha sido su trayectoria. Toda esta historia hace parte para yo poder elaborar un cuadro de clasificación. Continúo también con un manual de funciones. Cuando yo ya conozca toda esta historia de la empresa, yo tengo que saber cuáles son las funciones de todas estas personas que trabajan para la empresa, pero digamos que establecidas. No es que a usted le corresponde realizar algo, no, ya que sean funciones establecidas directamente para el cargo. También es importante conocer el manual de procedimientos. En dichos manuales se habla del paso a paso, de cómo elaboro yo un proceso, qué coloco, qué no se pone, qué debo de tener en cuenta. Todo lo voy a encontrar en los manuales. Entonces, esto también es una parte importante para la elaboración de un cuadro de clasificación. Otra parte que también no se puede dejar atrás son los inventarios en estado natural. Me refiero a la elaboración de un inventario, es en sí de la información que tenemos en dicha empresa, pero cómo la tenemos en su forma natural, no después de un trámite o de un proceso o cuando llegó a la compañía
y se le hizo un debido proceso, no, sino que en su estado natural tengamos qué hace parte de los documentos de dicha empresa. Finalmente, otro elemento son las entrevistas con las áreas productoras. Nosotros debemos de saber esa persona qué hace, de qué se encarga, de qué nace el documento hasta su conservación final. ¿Cuál es todo ese proceso y ese trámite para ese documento? Entonces ahí es muy importante contar con dichas entrevistas de estas personas encargadas. Para también elaborar los cuadros de clasificación es importante que tengamos en cuenta una serie de tipos. Una serie de tipos que se los voy a mencionar textualmente, pero les indico que hacen referencia. Hay una serie de cuadros como por ejemplo, en este caso voy a mencionar que es el cuadro de clasificación orgánica. Este cuadro se realiza basado específicamente en los organigramas de las empresas. Digamos que es importante tener en cuenta que todo esto de lo que yo estoy hablando es enfocado básicamente a las empresas que son públicas o que cumplen funciones públicas. Sin embargo, una entidad privada también puede realizarlo. ¿Por qué? Porque digamos que lo hace según el deber ser. Pero esta normatividad que nos aplica acá en este momento y estos documentos hacen que de alguna manera lo hagamos como actualmente la normatividad nos lo dice a nosotros y más que todo como archivistas. Entonces tenemos pues como, retomando nuevamente, el cuadro de clasificación que es orgánico, que se basa desde la parte de los organigramas. Uno lo realiza basado solo en el organigrama de la entidad. Posteriormente tenemos el cuadro de clasificación funcional. Este cuadro de clasificación funcional es el cuadro donde se parte de lo misional, se parte de lo reglamentario, se parte de las secciones y subsecciones que tiene la entidad. Posteriormente continúo con el cuadro de clasificación orgánico-funcional. Este cuadro es el que se maneja acá en Colombia. Acá en Colombia pues lo que he leído sobre el tema menciona pues que es el que manejamos acá en Colombia según el acuerdo, según el Archivo General de la Nación. ¿Este de qué se encarga? Mejor dicho, ¿qué lleva este cuadro? Este cuadro lleva secciones, subsecciones, lleva las series y las subseries. Y digamos que es una muy buena herramienta usarlo acá, pero también tiene, digamos que, dos partecitas que no serían buenas en la utilización del mismo. ¿Por qué? Porque si en el organigrama se le cambia, se hay un cambio en el organigrama, entonces también afectaría a este cuadro. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta si lo vamos a usar. Yo personalmente cuando elaboré un programa de gestión documental en una entidad, tuve la oportunidad de realizarlo de esta manera y sí les informaba pues como a los encargados que cada vez que hicieran una actualización tendrían que hacerlo también en dicho cuadro. Entonces ahí eso es como para que lo tengan en cuenta en caso de que hagan algún cambio. Finalmente tenemos el cuadro de clasificación uniforme integral de documentos. Este es otro cuadro que nos puede servir, sin embargo es más bien un consolidado de series generales y específicas. Acá no es tanto basado en organigramas, en secciones y su sección, sino en unas series generales y específicas. Cualquiera puede hacer uso en su empresa, sin embargo, contemplemos las necesidades de cada entidad a la hora de realizarlo. Muy importante en esta parte. Continúa entonces pues como con los conceptos, que es como la actividad que nos plasma el profesor. Este concepto que posteriormente voy a mencionar ahorita son las tablas de retención documental. En estas tablas de retención documental es un listado de series que corresponden a tipos documentales. ¿Qué se plasma en estas tablas? Un tiempo de conservación en un archivo central, en un archivo de gestión, en un archivo histórico. Y en este también se establecen los tiempos en que se va a conservar la información en dicha área productora, en dicha entidad, y ya después cómo se procede finalmente con el documento, si se va a eliminar o si se va a conservar permanentemente, bajo qué tiempo y bajo qué normatividad legal vigente se va a usar también para estos documentos. Continúo en este momento con qué es una tabla de valoración. Aquí en esta tabla sí, digamos que no es tan específica como lo es la tabla de retención. ¿Por qué? Porque normalmente estas tablas de valoración se usan para para documentos muy antiguos que no tuvieron ningún tipo de organización documental, y fuera de eso se basa en los asuntos.
asuntos o series documentales y simplemente se les da un tiempo de permanencia en el archivo central y ya finalmente una disposición final. Todos estos conceptos los pueden encontrar en el acuerdo 027 del 2006 para que ustedes puedan como, digamos que, tener algo más claro sobre el tema. Procedo con el ¿qué es una serie documental? Todos estos conceptos los necesitamos para nuestro día a día y más como archivistas. ¿Qué es una serie documental? Es un conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneo. Es decir, son todos estos documentos como por ejemplo contratos de una empresa. Y esa sería la serie. Y la subserie sería contratos de Pepito Pérez. Pero entonces ahí lo que yo me refiero es que es una agrupación que tiene entre sí como una especie de homologación, o sea que es homogénea, que se parecen. No es que de un área, de otra, no, sino que hacen ese juego, esa agrupación en esa parte. Finalmente, voy a proceder con explicarles brevemente una serie de documentales que nos pide pues como el profesor en el trabajo, que es la parte de historias laborales, contratos, también nos lo solicita el profesor, que le demos como una breve explicación a las historias clínicas también, y fuera de eso, a las historias clínicas ocupacionales. Entonces, ¿qué pasa específicamente con este tipo de series documentales? Este tipo de series documentales tienen un tiempo de permanencia específico en el archivo, ya sea de gestión, ya sea de central y bajo unos parámetros. Por ejemplo, yo empiezo con el de historia laboral. Hay un documento que se creó, que es una circular 004 del 2013. Este documento es específicamente esas bases de cómo inicia el trámite en una historia laboral, qué tipo de documentos se requieren cuando se ingresa a una empresa, como por ejemplo, qué se firma, qué el contrato, qué orden llevan, cuál es la fecha que se ordena primero, que se conserva primero y cuál al final, cómo se hace una foliación. Todos los tipos documentales los piden en esta parte y para eso esa es dicha normativa, para que nosotros lo hagamos de esta manera. Sin embargo, las entidades públicas pues lo pueden realizar pues ya conveniencia o según necesidades, pero lo ideal es empezarlo a hacer como dicta la norma. Posteriormente continúo con las historias clínicas. Para las historias clínicas fue creada la resolución 839 del 2017. En esta resolución se plasma el tiempo de conservación que tienen las historias clínicas, como por ejemplo tenemos de 15 años que dice la resolución. En esta resolución dice que es un tiempo digamos un tiempo más prolongado para cuando hay un delito o una violación de lesa humanidad. Aquí hago referencia, cuando violan los derechos humanos de las personas. Entonces ahí se debe contemplar un tiempo más prolongado de permanencia en el archivo o una conservación total. Para eso se define pues como la parte de esta resolución. Tenemos las historias clínicas ocupacionales. Para las historias clínicas ocupacionales se creó el decreto 1072 del 2015. ¿Qué pasa? En este decreto se establece también un tiempo de permanencia de 20 años. Sin embargo, hay que tener que es para una serie de tipos documentales específicos y que no es que todas las personas puedan acceder a esa información también. En este decreto se plasma absolutamente todo lo necesario para este tipo de información que es muy delicada para el trabajador y es confidencial, porque tiende a ser confidencial. Finalmente voy a hablarles de los contratos, pero ya para los contratos hay una ley de contratación, que es la ley 80 de 1993. Entonces ya en este dice que para este tipo de series hay un tiempo de conservación de 20 años. Sin embargo, él también explica a través de unos lineamientos qué se necesita, cuándo se debe conservar en este tiempo. Para eso, y más para la serie documental contratos, podemos utilizar en este caso esta ley.
He sido muy breve pues, con mis explicaciones, agradezco mucho el espacio, cualquier inquietud que tenga lo pueden hacer a través del Archivo General de la Nación y el Acuerdo 027 del 2006, también de la normatividad que les acabo de mencionar. Agradezco mucho pues la oportunidad, feliz tarde, muchas gracias.